Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sería un terrible absurdo el mundo si no hubiera en él presencia de Dios. Sería un mundo sin sentido. Como lo describía el viejo filósofo griego materialista Demócrito, el mundo sería vacío y movimiento. Átomos materiales, vacío y movimiento. Y eternamente sucediendo así. Y aquí aparecemos y aquí morimos. Y aquí aparecen otras generaciones y mueren y pasan y siguen y vuelven. ¿Y a dónde va todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues una especie de encerrona, que siempre es así. Este mundo necesita de la presencia de Dios para tener algún sentido. Y de hecho, la Escritura, si la repasáis atentamente, pues no habla de otra cosa más que de esto, de cómo Dios, que hizo este mundo, se arregló para estar presente en él. ¿Y de qué manera quiere estar presente? Esto es toda la Escritura, toda. Efectivamente, podemos ir repasando brevemente esta presencia de Dios en la historia humana y experimentando que el templo donde está Dios somos nosotros y que hay que echar fuera del templo todo lo que no sea la presencia de Dios. Había una arqueta de plata
que está actualmente en León, en San Isidoro. Y en esa arqueta de plata estaba expresado de una manera muy gráfica el pecado original. Veíamos en un lado del arca a Adán y a Eva después de haber pecado. Estaban en una situación de desolación, de tristeza. Habían perdido el ambiente, el medio donde vivían, el sentido de su propia vida. Y a continuación se ve a Dios vistiéndoles. Eva ya está vestida y se ve a Dios Padre poniendo un jersey por el cuello a Adán. Estaban sacando la cabeza por el cuello de un jersey gordísimo que le está poniendo el Padre. ¿Comprendéis la ternura de Dios como Padre poniendo un jersey tan grueso a Adán? Porque el Padre sabía que cuando se fuese de casa tendría frío. Y a continuación, en la siguiente tabla, ya está el Padre solo y está como saliendo del arca. El relieve es 3 veces más grueso que los anteriores y el rostro del Padre como saliéndose del arca, solo, con los ojos absolutamente desproporcionados, como asustado. Mis hijos se han ido. Y está en actitud de querer salir del arca para buscarlos. Y después de este capítulo, hay unos cuantos capítulos en la Escritura donde no está Dios. Están los hombres solos. Y cuando están los hombres solos, pues pasan cosas. Esas cosas son que Caín mata a su hermano Abel. Esas cosas son que se corrompe la especie humana. Esas cosas son que quieren construir una torre que llega al cielo. Esos son los hechos en el tiempo en que Dios parece que no está presente en la humanidad, y que son los hechos que un documento precioso que salió hace años, Christi Fideles Laici, expresa hoy como situación del mundo, o de gran parte del mundo respecto de la presencia de Dios. Porque están sucediendo las mismas cosas que en esos capítulos sucedieron, precisamente porque en ellos vemos que Dios está ajeno, está ausente del corazón de los hombres. Pero al terminar esos capítulos, vemos cómo ese padre, que estaba saliendo del arca, porque mi hijo se fue, sale a buscarle. Y comienza aquí la parábola del hijo pródigo, porque si leéis bien la Biblia, en la historia de Abraham comienza la parábola del hijo pródigo. Comienza el padre a salir a buscarnos, a buscar al hijo, tal como nos contó Jesús. Cada tarde salía al camino a ver si volvía. Y vemos cómo sale el padre de sí mismo. Vemos cómo Dios deja como esa situación de ser Dios para venir a buscar al hombre. Ya sabemos que no dejó de ser Dios, pero se hizo totalmente hombre. La maravilla de ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Porque una vez que ha creado al hombre, Dios solo como que se siente mal. Necesita estar en el corazón de su hijo, necesita estar en el corazón del hombre. No está a gusto Dios. Y es Él el que sale a buscar al hombre. Todos sabemos, y hemos repetido infinitas veces, nos amó cuando éramos pecadores, nos buscó, salió el Padre a buscar al Hijo que se había ido y le buscó en Abraham, un hombre que la Escritura define de una manera muy gráfica, no tenía hijos. Es decir, este hombre que caminaba en la vida
y había vivido la vida, pero sin la presencia de Dios no tenía nada. Era un fracasado. Decir no tenía hijos era decir no tenía nada. Su vida carecía de sentido. Tenía 90 años, es decir, había vivido la vida, y esta vida carecía de sentido para él. Ni siquiera en lo humano tenía nada. No tenía descendencia. ¿Qué tenía? Pues nada. ¿Os imagináis el caso de Abraham sin la presencia de Dios? ¿Y qué podríamos decir de la vida de los que estamos aquí? No tenían hijos. Pedro no tenía hijos. Tú tampoco, yo tampoco. Y si no tenemos eso, ¿qué tenemos? Trabajos que hacer, tareas que realizar. Eso no es. Abraham no tenía hijos. Tenía una familia, tenía una mujer, pero no tenía hijos. Y este no tener hijos tiene un alcance mucho más allá de la sangre y de la carne, y que se refiere a todo hombre, en la situación en que viva, en la vocación en que esté. Y a este fracasado, a este hombre al que solo vivir la vida humana según es, le muestra la Escritura como un fracasado, a este es al que viene el Señor. Y la presencia del Señor es la que renueva una vida vieja, una vida frustrada, una vida que no vale nada. La presencia del Señor es la que le ofrece una fecundidad, un sentido. Él que ya pensó que su vida había fracasado, a los 90 años comienza a tener sentido. Pero os habréis fijado que comienza a tener sentido por la presencia de Dios. Sin esta presencia de Dios que viene a llamar a Abraham, esta vida hubiera seguido sin sentido, aunque hubiera tenido 2 docenas de hijos, es lo mismo, no hubiera tenido mucho sentido. La presencia de Dios es lo que da sentido al hombre. La presencia de Dios es lo que me define a mí como ser con sentido. Sin la presencia de Dios, soy ser sin sentido. Y de hecho, a muchos de vosotros, que algunos ya tenéis años, os tocaría de alguna forma esa filosofía existencialista atea del silencio de Dios, de la no presencia de Dios, del absurdo de esta vida, del escándalo del sufrimiento de los niños inocentes y de todas esas cosas, todas esas palabras de nada y de vacío que todos oímos en nuestro tiempo cuando éramos más jóvenes. Sin la presencia de Dios, Abraham no tenía sentido. Sin la presencia de Dios, nosotros tampoco lo tenemos. Sin la presencia de Dios, este mundo no se sostendría y desde luego no estaríamos aquí nadie en este momento, nadie estaría aquí. Desde el momento en que Dios se hace presente en la historia humana, aunque sea en Abraham, la historia del hombre cobra sentido, nace una esperanza. Porque en Abraham lo primero que nace con la presencia de Dios es la esperanza. No tiene hijos todavía, no tiene descendencia, no tiene aún eso que le está ofreciendo Dios, pero nace en su corazón una esperanza de vida. Y a partir de esa esperanza, Dios va realizando en él toda esa tarea que sabemos. Pero hay un detalle aquí que es muy importante para entender después el Evangelio de San Juan y la obra de Dios viniendo a nosotros. Y este detalle es que, ¿quién era Dios para Abraham? ¿Qué tipo de presencia tenía Dios para Abraham?
Pues Dios para Abraham es Él, lo llamaba Él. Es decir, Dios para Abraham está fuera de Él, está en el cielo, está, ¿dónde está? No sabemos dónde está. Se le ha aparecido, pero ¿dónde está ese Dios? Y cuando deja de hablar con él, con su amigo Abraham, ¿dónde está? Vemos que la presencia de Dios para Abraham todavía no es una presencia como la que podemos entender nosotros hoy. Dios es algo externo a Abraham, es algo que viene a él para hablar con él, alguien que viene a su tienda y alguien que habla con su amigo, tal como dice la Escritura. Pero Dios es algo exterior todavía a Abraham. Por eso, si leéis el capítulo 12, veis que allí dice, allí donde se le apareció, edificó un altar. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y al oriente, y allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre en Betel. ¿Y qué es Betel? Bet es casa, y él, pues es él, casa de él. Este es el primer nombre, la primera cercanía, la primera presencia de Dios para el hombre, y el hombre le llamó él. No sabía más, él. Pero es muy importante, aunque le llamase él, porque Abraham ya no estaba solo. Había un él, o podríamos decir en la filosofía de hoy, había un tú, ya había un tú. No solamente había un yo, cercado por su propia soledad, sino que había un tú absoluto, al que Abraham llamó él. Esta presencia, este tipo de presencia, aunque nos parece a nosotros todavía muy pobre, sin embargo es muy importante. El hecho de descubrir un tú, esa es la quinta esencia de ser cristianos. Estar cerrados en el propio yo es la quinta esencia del paganismo, de la no creencia. Como a mí me lo mostró un día el Señor en una operación que me hicieron, y que fue como una broma para mí, lo mismo que para la mujer de Abraham que se echó a reír. Para mí aquella operación fue una broma, porque fui de urgencias y no había habitación en ninguna planta. Y me pusieron en maternidad, en el quirófano de abajo en maternidad. Y después, cuando mis amigos fueron a verme y me llamaban, les decían, espere que le pongo con maternidad. Fue una gran juerga, la gran risa de Dios y de los hombres. Y los regalos que me llevaron fueron para no contarlo. Me presenté a las 12 allí, como me había dicho el médico, allí en maternidad, y me recibió una monja con una caja preciosísima. ¿Pero para qué me da esto? Ah, pero no viene usted a visitar a su señora. Era un regalo para mi señora que había dado a luz. No, voy a dar a luz yo. Y aquí comenzó la broma de todo esto. Estuve allí varias horas esperando y se portaron de maravilla conmigo aquellas buenas hermanas. Pero cuando bajé a operarme, cuando me estaban poniendo la anestesia, tuve una experiencia muy interesante sobre esto que estamos hablando. Y la experiencia fue que yo pensé, bueno, puede pasarme cualquier cosa. ¿Qué sé yo lo que puede pasarme aquí? ¿Y si me muero? Y en el momento en que me estaban poniendo la anestesia, yo escuché como dentro de mí, pero muy fuertemente, muy claramente, estas palabras: presentarse ante Dios con hermanos es el cielo.
presentarse ante Dios sin hermanos es el infierno. Y como yo de alguna forma experimentaba que tenía hermanos, me entró una alegría extraña y me eché a reír, y así me quedé anestesiado, riendo. Luego el médico me preguntó, ¿qué te pasaba cuando te estaba poniendo la anestesia? Descubrir solo el propio yo, estar encerrado en el propio yo, eso es el infierno. La soledad es el sinsentido. Es en lo que estaba Abraham antes de que Dios viniese a visitarle, a hablar con él. El descubrir un tú, el descubrir a otro, al otro con mayúscula, es la quinta esencia del cielo, es la quinta esencia de Dios. Y descubrir al otro también aquí con minúscula, a los hermanos, es también descubrir a Dios, porque Dios en ellos está. Más tarde entendí que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios comunitario, no es un Dios solitario, es un Dios comunitario. Pero esta revelación todavía no la tuvo el pobre Abraham, ni siquiera los hijos de Abraham, por no hablar del Islam que no tiene esta revelación. Tú les dices que crees en Dios Trinidad y se pueden rasgar las vestiduras y te pueden decir, pero tú estás loco. Si Dios es el único, Dios es único, trascendente. Pero el Dios en quien nosotros creemos y se nos ha revelado es comunitario, es trinitario. Es comunitario y por tanto el otro, con mayúscula, es necesario para que exista yo. Dios fue aquí necesario para que existiese Abraham como hombre creyente, como hombre fecundo, con otra fecundidad. Sin el otro no existo yo como hombre creyente, ¿entendéis? Por eso la presencia de Dios, en este caso para Abraham, aunque la llamase él, era el punto de referencia para la creencia, para la esperanza. El primer mandamiento y el segundo se identifican, como sabéis, pero siempre se refieren al otro. El hombre encerrado sobre sí mismo, solo, no es imagen de Dios. Eso es lo terrible. La imagen de Dios, cuando la recreó después de Pentecostés, como hemos visto, es una recreación del hombre comunitaria. Dios recreó al hombre en forma de comunidad. Eso es Pentecostés. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Pero ya la primera presencia de Dios, aunque la llame Él, y sea como tan lejana, y esté en el cielo, es muy importante, porque el hombre descubre que hay una esperanza, que hay otra forma de vida, que es la que descubre Abraham, nuestro padre en la fe. Y esta experiencia la tiene también Jacob, aunque en Jacob se explica aún más. También Jacob le llama a él, y para Jacob era lo mismo que para Abraham, él, el que se aparecía pero desaparecía, y que no sabía dónde estaba. Pero un día Jacob tuvo un sueño. Ese sueño en el cual Jacob ve que hay como una escalera entre el cielo y la tierra, y que podéis leer en el capítulo 28 del libro del Génesis. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles. ¿Recordáis? Es una escena que cuando yo la leía en la escuela me chocaba. Qué bonito es eso, que haya una escalera y suban y bajen ángeles. Pero es que esa escena la cuenta después Jesús en el Evangelio. Habéis de ver cosas mayores. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Releed el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 51,
Y aquí está hablando Jesús y recordándonos y asociándonos con aquel sueño que tuvo Jacob. El cielo se ha abierto. Hay ya una abertura entre el cielo y la tierra. Hay otra realidad con la que la tierra puede conectar. Y vemos cómo en el bautismo de Jesús es lo que sucede. El cielo se abre y hay conexión entre el cielo y la tierra. Esta es la maravilla de esta presencia de Dios. En Jacob ya hay un elemento más de profundidad, y es que Dios está en el cielo y Jacob está en la tierra. Pero entre la tierra y el cielo hay conexión. El cielo se ha abierto y hay conexión del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo. Y esto es importantísimo para la presencia de Dios, que Dios baja a la tierra, que el hombre tenga posibilidad de cielo. Eso ya es una enorme revelación. Y este sueño de Jacob termina con unas palabras que yo veo escritas en muchísimas iglesias y en conventos de clausura. Qué temible es este lugar. Está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Es decir, esta revelación desde el Nuevo Testamento en Jacob es ya muy profunda, porque se detecta una presencia de Dios verdaderamente enorme. Es como el cielo ya en la tierra hecho presente. Y esto sí que es importante. Pues bien, esta presencia se hace más tarde más cercana en el libro del Éxodo. Si leéis el capítulo 25 del libro del Éxodo, ahí tenéis cómo Dios establece una forma de morada en una tienda como las que tenía el pueblo de Dios caminando por el desierto, pero era una tienda muy peculiar. Así como las demás tiendas estaban habitadas por hombres, esta tienda estaba habitada por Dios. Y termina diciendo a Moisés, pues cuando quieras hablar conmigo, vienes aquí y hablamos. Era como una especie de sagrario, puesto que en una tienda en el desierto, en medio de las tiendas del pueblo, estaba el Señor. Efectivamente, leéis el libro del Éxodo atentamente, que es un libro sin el cual es muy difícil entender el Nuevo Testamento y la acción del Espíritu Santo en el alma. Y os dais cuenta como dice, yo caminé con vosotros por el desierto como uno más. Yo tenía mi tienda como vosotros tenéis vuestra tienda. Yo era uno más entre vosotros. Ya le está dando Dios a su presencia en este mundo una calidad comunitaria, una calidad de pueblo. Yo he sido uno más entre vosotros. He caminado entre vosotros como uno más. Dios se hace pueblo, como se hace cuerpo de Cristo. Es decir, Dios se incorpora al pueblo, a su presencia. Y entender esto, y ver desde el Nuevo Testamento la Iglesia entendida así, pues es una maravilla. Y ver las comunidades así son una maravilla. Y ver las familias así son una maravilla. Pero esta forma de estar presente Dios en medio de su pueblo todavía no le llenaba a Dios. Porque era como si ahora, por ejemplo, pues Dios estuviera solo donde hubiera un sagrario, solo en el sagrario, y donde no hubiera un sagrario no estuviera Dios. En aquel tiempo el Señor estaba como en esa tienda. Ahí venía a la tienda del encuentro, a encontrarse con Moisés, y bueno, pues allí estaba.
pero no en otros lugares, no dentro de cada uno de sus hijos, los que caminaban por el desierto. Ahí no sabían que estaba Dios. Por eso todavía esta forma de presencia no le satisface a Dios. Al hombre le llena de gozo, al hombre le asombra, pero a Dios no le basta. Y estamos aquí viendo que la presencia de Dios entre los hombres es una cuestión de amor, y es una cuestión que se rige por las leyes del amor, y las leyes del amor son poseerse totalmente, el estar uno en otro. Esa es la ley del amor, estar uno en otro. O como dice San Juan de la Cruz, amada en el amado transformada. Y todavía en el Éxodo no se cumplía la ley del amor plenamente. Y por eso vemos que Dios no está satisfecho de esta forma de presencia que tiene con sus hijos. El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas oís el eco, pero ya realizándose, de estas palabras de los profetas. Aquí podéis leer: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella no entendió. Había sido anunciado por los profetas: voy a enviar a mi siervo Germen, pero ella no lo entendió. ¿Cómo será esto? La primera criatura en donde se realizó esta nueva presencia de Dios en la humanidad fue la Virgen María. La primera pobreza amada por Dios fue la Virgen María. El primer lugar de pobreza donde vino Dios a realizar este gozo suyo, morar en nosotros, fue en la Virgen María. Primer sagrario, primer templo de Dios, del Evangelio de la Buena Noticia, el primero de todos. Pero si os fijáis bien en este texto, os daréis cuenta que el gozo de Dios vino con una presencia real a vivir en ella, pero que también este Dios omnipotente se dejó acoger y rodear y cuidar por la pobreza del seno de la Virgen María. Y aquí vemos la maravilla de todas las maravillas, que Jesús, la presencia real de Dios en este mundo, se hace pobre y se deja acoger por mi pobreza. La primera forma de salvación de la pobreza humana es que Dios se hizo tan pobre que se dejó acoger, envolver y cuidar por la pobreza humana. ¡Qué formidable es esto! Dios acogido y dejándose querer y cuidar por la pobreza humana. No rechazó el seno de la Virgen María. En latín se dice una palabra tremenda: no te horrorizaste de vivir en el seno de una mujer. Y no solo no se horrorizó Dios de vivir en mi pobreza, sino que se dejó acoger por ella. ¿Cuál es tu historia y la mía desde el día de nuestro bautismo? Que Dios se ha dejado acoger por mi pobreza, por mi casa. En mi casa vive y se ha dejado acoger por mí. Ahora a todos se nos ocurre decir: bueno, hombre, pero es que esto lo dice de la Virgen María. Esto sucedió solo en la Virgen María. Pues a los que tengan alguna duda sobre ello, que lean la primera carta de San Pedro. Y ahí en la primera carta de Pedro, que está dando una catequesis a los recién bautizados, les dice: habéis renacido de una semilla. ¿Qué está diciendo esta palabra a los recién bautizados? Habéis renacido. Hay dos maneras de nacer. Una manera de nacer de nuestros padres, de un semen mortal. Y hay una segunda manera de nacer, que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: nacer de Dios. Pedro les está diciendo: acabáis de nacer de Dios. ¿Qué significa esto? Acaba de nacer Dios en vosotros. Eso es el bautismo.
Acaban de cumplirse todas las promesas de los profetas. Alégrate tú, que acaba de nacer Dios en ti. Alégrate tú, que todo lo que anunciaron los profetas se ha cumplido en ti. Esta es la maravilla que está diciendo Pedro a aquellos recién bautizados. Y leéis la primera carta de San Juan, capítulo 3, y lo mismo. Aquel que ha nacido de Dios, permanece en él la semilla de Dios. Y lo dice Santiago, y todos lo hemos leído en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, un texto tan repetido para nosotros. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y del Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y habita en vosotros. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Lo hemos oído todos. Lo revelado se nos da de una manera tan gráfica y tan directa, que yo puedo ser un atolondrado y decir palabra de Dios y no enterarme. Me puede pasar como a los discípulos de Maús, a los que Jesús dijo, tardos y necios de corazón para creer lo que dice la Escritura sobre mí. Jesús se buscó en la Escritura, buscó el sentido de su vida en la Escritura, buscó el sentido de su muerte en la Escritura, Jesús. Pero tú te has buscado ya en la Escritura, has buscado lo que hay revelado para ti, lo que dice la palabra de Dios para ti. Pues está diciendo esto, que Dios mora en ti. Y por eso Abraham deseó ver mi vida, mi día, pero no lo vio. No lo vio. Y por eso dice Jesús, Juan es el mayor nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan Bautista. ¿Y por qué es más grande que Juan Bautista? Pues por esto, porque habita en ti. Por eso eres más grande que Juan Bautista. Pues bien, todo esto lo explicó Jesús. Podéis leerlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Y lo explicó en una parábola que, claro, como siempre nos solían decir antes, una parábola es una manera así como de explicar a tontos alguna cosa, de una manera muy sencilla. Pero nosotros ya tenemos ideas profundas, ya sabemos mucho. A la gente del tiempo de Jesús, un tanto analfabeta, ¿qué les va a decir? Pero dice Jesús, mi Padre es sembrador, el sembrador, y siembra su semilla. ¿Y la semilla de un padre quién es? La semilla de un padre es su hijo. ¿Y lo siembra dónde? ¿En el cielo? ¿En Abraham? ¿Solo en el sagrario? ¿En la tienda del encuentro? Y continúa Jesús diciendo, si no entendéis esto, que es lo primero, ¿cómo vais a entender el resto del Evangelio? ¿Qué es lo primero? Que el Padre, aquel que salió a buscar a su Hijo, allá por el Génesis, recordáis, por fin ha venido y ha conseguido morar en el corazón de su Hijo. Es Dios quien ha conseguido morar en mí, no yo. Lo ha conseguido Él. Amada en el amado, transformada. Ha conseguido la ley suprema del amor, que es la unidad profunda. Esto es lo que ha conseguido Dios. Y por eso, la única ley que cabe en esta forma de vida, pues es el amor.
Entonces dice Juan, si esto es verdad, echa fuera del templo a los vendedores, las palomas y todo eso. No pongo yo nombres aquí. Cada cual tiene una docena de nombres que echar fuera. Echa fuera todo lo que no es presencia de Dios en serio. Échalo fuera. Que es como decir, tiene que ir desapareciendo todo esto que es apariencia, para que vaya creciendo lo que está dentro del templo. Porque un templo, como vosotros sabéis, no es lo que está por fuera, aunque sea una catedral como la de Burgos, que por fuera es así como muy maravillosa, pero que todos sabemos que lo más precioso de la catedral está dentro. A un templo hay que entrar dentro, que es donde está verdaderamente lo que hay en el templo. Tira toda la fachada y que vaya apareciendo lo que llevamos dentro. Quitar la fachada y que el mundo vea que en esa pobreza humana está Dios y la podemos expresar. Porque si ha venido a vivir a nosotros, será también para que lo demos. Porque si es amor, el amor solo crece dándose. Pues bueno, yo creo que si leéis la Escritura en esta clave de presencia de Dios, es maravillosa. La obra del Padre en 1000 páginas buscando venir a mí. La obra del Hijo liberándome de lo que no es presencia de Dios y para enviar el Espíritu Santo que conduzca mi vida como presencia de Dios por el mundo. Por eso no nos podemos comparar con Abraham, cualquiera de los que estamos aquí, ni con esos profetas que lo dijeron. Los pobres, iluminados y movidos por Dios, pero que no vieron su día. Nosotros lo hemos visto. Y hemos de llegar a esa experiencia de Juan. Lo que mis manos han tocado, mis ojos han visto, mi corazón presentido del verbo de la vida, porque la vida ha venido y se nos ha manifestado. ¿No dice eso Juan? Eso es lo que yo os transmito ahora. Este es nuestro testimonio. Dios, lo que llevamos dentro. El mismo testimonio que la Virgen María, templos de Dios. Ante este misterio, si lo hemos acogido en nuestro corazón, pues no cabe más que darle gracias a Dios por ello. Te damos gracias a ti, oh Padre, porque por fin has conseguido vivir en el corazón de tus hijos. Has realizado una historia larguísima de salvación para conseguir estar en el corazón de tu Hijo, para poder darle tu propia vida. Tú eres la casa llena de manjares y de luz a la que no ha ido el Hijo, sino la que ha venido al Hijo, porque tú has hecho morada en nosotros. Tu casa llena de todos tus bienes, la has plantado en nuestro propio corazón, y la tienda de quedar ya no está habitada solo por hombres que caminan por la vida y por el desierto, sino que está habitada por ti. Tú eres la luz que ha venido, la vida, el amor profundo que da sentido a la vida del hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Te adoramos, Señor, en este lugar que tú has amado para vivir, en nosotros mismos donde tú estás. Concédenos la gracia de adentrarnos más allá de la apariencia nuestra y de los hermanos para descubrirte en ellos a ti, Dios vivo y verdadero. Danos la gracia de traspasar esta apariencia que tanto nos entretiene para descubrir el misterio que vive en todos los seres humanos. Y danos la gracia de compartir desde ahí
este misterio de salvación y de vida que tú nos has revelado y que has realizado en nuestros corazones. Amén.